Hola mundo, ¿qué tal está? Mi nombre es José, como ya saben, y de nuevo seguimos aquí respondiendo preguntas. Hubo un vídeo en el que expliqué cómo prepararse para la universidad. Había adolescentes que me escribían que ya querían hacer universidad y cómo prepararse para ir un poco más con rodaje. Y en ese vídeo Lombo Sexto me preguntó, ¿y para los que ya estamos saliendo de la universidad, próximos a la entrevista de trabajo, cómo nos preparamos? Bueno, enseguida me he puesto a escribir a preparar el vídeo y luego me he quedado pensando, ¿cómo nos preparamos? ¿A qué se refiere? ¿Al trabajo o a la entrevista? Entonces voy a hablar un poquito de los dos y así acierto. Me gustaría que la gente escribiera qué le respondería a este chico antes de ver mi respuesta. Y ahora ya pues vamos a lo que yo opino. Ya sabes, si quieres preguntarme una cosa, pues coméntala y la puedo tener en cuenta. Bueno, voy a empezar en cómo prepararte para la entrevista de trabajo, ¿vale? Y después hablaré de cómo prepararte para el trabajo, pues si vas poniendo los tiros, pero es que yo entiendo que es para la entrevista. Lo primero que te voy a decir es que no mientas. En el currículum, ya para empezar. El otro día hace unas semanas, estuve en Madrid, que tuve que ir por un cliente de una página y tal. Y en el metro, escucho a una chica que estaba con el teléfono y que le decía a otro, no, sí, a las 5 tengo la entrevista, me he inventado 2 trabajos en el currículum, se lo han creído. Y la chica estaba ahí riéndose, o sea, como que se sentía orgullosa. A mí me dio una vergüenza. O sea, esa chica es tonta. Si se cree que los va a engañar, es muy tonta, pero muy tonta. Yo he estado en la posición del entrevistante. O sea, yo en un puesto de trabajo que tuve como director de departamento informático tenía que hacer entrevistas a los que optaban a los puestos de trabajo. Y yo como entrevistante, vamos, calas enseguida a la persona que te está vendiendo la moto, que te está mintiendo. Es que se nota muchísimo si tú sabes qué cosas preguntar. Pero vamos, descaradísimo. Entonces, de mentiras nada. Lo de cómo prepararse para la entrevista, pues oye, tú sabes que eres un principiante, así que ellos saben que tú eres un principiante, no se le puede exigir años de experiencia. O sea, el que entrevista ya sabe con quién están hablando. Entonces, por eso no te preocupes nada. Pero nada, porque quizás eres tú más el que te puedes preocupar. Madre mía, si no tengo experiencia, ¿qué voy a hacer yo? Habrá otros competentes que sean más candidatos, más preparados. Pero no. Si te han llamado a la entrevista, ya saben lo que pueden esperar de ti, así que tú tranquilo. Más que nada, preocúpate de que tu currículum sea honesto y de que esté personalizado al puesto al que estás optando. Si es un puesto de una empresa de desarrollo web, pues cuenta en el currículum lo que sabes de desarrollo web y no te flipes con otros tipos de tecnologías, porque están bien, pero no es lo que están buscando. Entonces, personaliza cada currículum cuando vayas a una entrevista. Lógicamente, para echar currículums, pues tienes que tener uno estándar, ¿no? Pero ya cuando llegas a una cosa más particular, pues ahí eso tenlo más presente. ¿Cómo prepararte para el trabajo? Durante el tiempo en que estés estudiando puedes hacer muchas cosas. Cuando yo estaba estudiando esto de informática, pues yo me hacía mis programas a mí mismo, me hacía mi software, me hacía mis bases de datos, me conectaba mis páginas, me hacía mis aplicaciones. Yo me hacía de todo, me hacía un programa para ver cuánto dinero gastaba al mes, en qué cosas gastaba más dinero, con estadísticas, con gráficas, un programa para almacenar ingresos, para comprar cosas. O sea, yo me hacía mis aplicaciones, mis herramientas para el ordenador. O sea, tú practicas mucho, no te conformes con lo que te manden. Mandaban ejercicios y yo llegaba a casa con el ejercicio ya hecho. Ahí mismo en clase, mientras que el profesor explicaba, hay que hacer esto para no sé qué día y tal, pues toma este listado. Yo miraba el enunciado y yo ya empezaba ya a escribir el código allí en clase, mientras que los demás estaban apuntando. Yo ya hacía el código. Me iba ya a casa con el código hecho. Hombre, cuando llegaba el momento de hacer un proyecto gordo, pues no me quedaba otra que estar por la tarde y hasta las tantas de la noche, algunas veces. Pero la mayoría de las cosas de programación que puedas hacer ahí en el instante, tírale, porque cuanto más práctica cojas, mejor. Y haz tú prácticas tuyas que te inventes tú por ti mismo, que es que eso está genial. De verdad, cuanto más practiques, más preparado vas ahí. Y incluso no vas a tener inconveniente en decir que has trabajado en algún proyecto o en algún desarrollo de software y explicar qué tecnologías has usado. Y si ha sido para ti y lo has hecho como si fuera para una empresa con un nivel de profesionalidad y de entrega y de competencia lo suficientemente bueno como para decir esto es software profesional, eso lo puedes incluir en el currículum y no será mentir ni será exagerar. De hecho, luego en la entrevista lo puedes explicar. Entonces eso te va a venir muy bien. Durante el tiempo de estudio se puede agarrar muchísima experiencia si dedicas el tiempo a practicar y no solamente a pensar en aprobar los exámenes, que tienes que hacerlo obligatoriamente, pero a practicar, eso te vendrá muy bien. Luego cuando llegue ya, pues
la parte en la que te mandan una empresa de prácticas, pues ahí ya lo que hagas con la empresa. Pero mientras que no estés en una empresa, mientras que estás con los estudios, con la carrera, asignaturas, practica muchísimo. Y eso te va a ayudar bastante porque vas a tener mucho más rodaje. Es que también se nota muchísimo eso. Mis compañeros de clase, yo tenía compañeros que iban a la empresa y lo único que sabían de programar era lo que habían hecho de las tareas. Y ya está. Pero no habían participado en proyectos gordos, en algo así serio, en la presión de tienes que hacer esto ya. Porque cuando estás estudiando, con el poco tiempo que te queda antes de estudiar, los exámenes, los proyectos, si a eso tú le añades tus prácticas tuyas voluntarias, es decir, voy a practicar, voy a hacerme esto, te estás acostumbrando a trabajar a un ritmo más elevado y cuando llegas a una empresa, eso se nota, el tío que está acostumbrado a ese ritmo, ¿no? Claro, si tú me preguntas esto y estás en tu último año, pues ya no puedes volver atrás en el tiempo. Pero oye, pues es lo que toca. Para los demás, pues ya saben cuál es mi consejo. Espero que te haya valido. Me gustaría saber particularmente tu opinión, porque ya que he hecho vídeo por ti, pues oye, responde tú. Y nada, el resto de gente puede preguntar lo que quiera, que estaré gustoso de ver sus comentarios y atenderlos en futuros vídeos. Un saludo a todos y nos vemos.